Ahora sí. O sea, detecta el movimiento, entonces cuando se va a mover... Salir, ¿no? Hemos recogido... Llámala, cariño. Llama. Llama a Oscar, pero a los demás. Eso... Oscar Llamandería. Detecta el movimiento y eso. Pero fue Lobato y Juan Carlos. Fueron y Ana Lobato y Juan Carlos. No da vueltas. Bueno, lo hemos cruzado por el pasillo y yo pensaba que iban a bajar. O sea, Vaya servicio, ¿vale? Que va a empezar la ponencia. Que va a empezar la ponencia. Vale. ¿Te pones? no pasa nada. Hay ahí conversando. No, que yo no. No querían venir. No, pero no bajar y viene ahora. Que le digo, sí. Cuando suene el timbre, no, el siguiente, 9 y a no sé, 8. Hay 5 minutos entre clase y clase para llegar. Nos tuvieron que quitar porque todo el Como mundo. que 5 minutos. Sí. Ana, lo que no sé es exactamente dónde era. Creo que no. Lo que no sé es todo. Es que no lo sé, lo leí esto. Deja los besitos para luego. No, por favor. Estamos en el turismo, por favor. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Empezamos entonces ¿qué número de encuentro médico? El 7º encuentro médico de ASAPEX. Y bueno, bienvenidos todos. Y os presento a Lorena da Silva Campos, que es trabajadora social y nos va a hablar del tema de la adopción. Buenos días. En primer lugar, quiero decir que las diapositivas que he hecho intentan que tener lenguaje inclusivo. Si hay alguna errata, me lo perdonáis. El tema es adopción, una opción para todos, porque queríamos saber si cualquier persona podía adoptar. Personas con diversidad funcional, personas con diferentes formas de ver la vida, de ser y de estar. Entonces, empezamos por la maternidad y la paternidad. He buscado así una definición porque antes paternidad y maternidad era solo lo biológico. Si tenías un hijo era porque habías tenido relaciones físicas, había pasado por el proceso del embarazo y habías tenido hijos o hijas. Pero ahora mismo todo eso se ha diluido, porque no hay un montón de formas de ser padre y madre. Tenemos que la primera es la cualidad de ser madre o padre. La segunda, las dos primeras son de la RAE, del diccionario. Estado o circunstancia de la persona que ha sido padre o madre. Fenómeno cultural, social y subjetivo que relaciona a las madres padres con sus hijos
y su papel como madres-padres en distintos contextos, más allá de cualquier tipo de arreglo conyugal. Esta parte ahora mismo pues ya está bastante superada. Pero si nos acordamos, por ejemplo, de los años 90, se señalaba a los niños, es hijo de madre soltera, de padre soltero, sus padres están divorciados. Ahora mismo eso, pues ya no es tanto, puede seguir sucediendo, pero no es algo que les estigmatice tanto como antes. La siguiente definición, relación de las personas que las personas establecen con sus hijos en el marco de una práctica compleja en la que intervienen factores sociales y culturales, que además se transforman a lo largo del ciclo de la vida, tanto del madre-padre como de los hijos. Esta me gustó mucho porque abarca todo el ciclo de la vida. No somos las mismas personas desde que nacemos durante toda la vida, ¿no? Evolucionamos, vemos las cosas de manera diferente y sería muy obtuso pensar que somos los únicos, los que están a nuestro alrededor también. Nuestros hijos o hijas, nuestros padres y madres van evolucionando también. Y lo de práctica compleja creo que lo define bastante bien. El título de madre-padre también puede ser dado a aquellas personas que cumplan este papel sin estar emparentadas biológicamente con el niño o niña. Esta definición ya introduce un poco el concepto de adopción, pero yo creo que va más relacionado con también hace unos años el concepto de acogimiento familiar dentro de las propias familias. Por ejemplo, si tu tía o tu prima o una figura o sus equivalentes masculinos ejercía de padre o madre, o los abuelos o los abuelos, los niños a veces les llamaban papá, mamá, y se les otorgaba esa figura. Ahora también pasa. La función de reproducción es el orden biológico y la compartimos con el reino animal, pero la función materna-paterna es el orden simbólico. Esto me gustó mucho por lo del orden simbólico, porque los padres y madres son un símbolo para los niños y las niñas, son un referente. Nos comportamos mucho también para que no nos riñan nuestros padres y madres, sobre todo en la edad temprana, en la adolescencia, en la infancia. ¿Alguna pregunta? Es primera hora de la mañana, pero... Todo bien, vale. Adopción. Es una definición y luego vamos con... Acto... Tranquila, no le digas nada por una que habla. Acto jurídico en virtud del cual una persona adulta toma como propio a un hijo ajeno, con el fin de establecer con ello una relación materno-paterno-filial, con idénticos o análogos vínculos jurídicos de los que resultan de la procreación. Es decir, que en principio la adopción y la paternidad o maternidad en el sentido biológico, como veíamos anteriormente en las anteriores definiciones, es lo mismo. Puede que haya matices de otros tipos, pero legalmente y jurídicamente no. Y también los compromisos que tú adquieres con esa persona o que esas personas adquieren contigo son los mismos. Tú vas a tomar a esas personas de referentes. Requisitos para la adopción: ser mayor de edad, contar con los recursos económicos suficientes como para afrontar la responsabilidad de educar a un niño, tener al menos 25 años, si adopta en pareja, al menos uno tiene que tener esa edad cumplida. La persona que adopta siempre debe tener 14 años más que la persona que quiere adoptar. ¿Esto se entiende? No puede existir una diferencia de edad entre adoptado y adoptante de más de 40 años. Una pregunta. ¿Tiene que ser en pareja? No. En el caso de que quieras adoptar en pareja. Se puede adoptar solo o en pareja. Y las parejas pueden ser de todo tipo. Sí, eso está claro. Mi pregunta es,
¿Tienen más posibilidad pareja o uniparental? No, tienen las mismas posibilidades. Son requisitos. Los requisitos los cumplen exactamente igual. Como vamos a ver dentro de un momento, a la que asignan tu caso. Como en todo, porque Sí, somos humanos. No debería ser, deberíamos estar ya todos en una fase en la que no existan ciertos prejuicios, pero hay un sesgo ideológico en todas partes. No seríamos humanos. Perdón, los recursos económicos suficientes en caso de ser una pareja se contaría la suma de la unidad familiar a tener en cuenta. Pero si es una pareja que convive pero no son ni siquiera pareja de hecho, ¿solo la persona que legalmente va a adoptar se tendrían en cuenta esos recursos económicos o se analizaría la situación entera de convivencia? A ver, hay varias formas. En el núcleo de convivencia, por ejemplo, hay personas que no están emparejadas y viven juntas, están empadronadas en el mismo domicilio y hay algunas cosas por las que se mira todo su patrimonio en conjunto, porque están empadronadas en el mismo domicilio. En teoría, se mira el de la persona adoptante. Vale. Si va a haber solo un adoptante. Si tú vas como pareja, Sí. sean los requisitos que sean de esa pareja, si no Sí. estás casado, si no... Pero tú adoptas como pareja, adoptan los dos. Ya. Si adopta uno, se miran los de esa persona. Conviva con quien conviva. Si adoptan en pareja, no, luego vamos a ver una noticia, un hilo, que una pareja que no están emparentadas, o sea, que no tienen ningún tipo de compromiso legal, han adoptado. Si en una pareja uno de ellos tiene 40 y el otro no pueden tampoco adoptar un bebé. No. Cuando uno cumple 40, ya no pueden adoptar un bebé. Diferencia de edad. Claro, por eso. Se Pero cuenta- si 40 años tienes y quieres un bebé recién nacido, entonces ya no puedes. No, al menos... Pero antes se contaba la edad de la madre. Claro, antes En se mi contaba época, sí, cuando solo yo uno adopté, de ellos. era la edad de la madre. Ahora tienen que ser Ahora no. los dos. Vale. Como en este punto vemos que tiene que tener al menos uno de ellos 25 años, al menos uno, pues no puede haber una diferencia de edad de más de 40 años. Por eso muchas veces dicen, ay, es que no me van a dar un bebé. Yo creo que si hay uno que uno de los dos que tiene menos, se puede tomar de referencia al que tiene menos edad. Pero va a estar muy difícil. Si hay una diferencia de 40 años, suelen regirse por eso, para establecer los parámetros. Ya veremos. La documentación, certificado de idoneidad, que acredita que las personas cuentan con las capacidades necesarias para adoptar, certificados penales, médicos y de ingresos económicos. Aquí, en certificados médicos, yo he estado preguntando a asociaciones de discapacidad de Galicia, de mi zona, de GAMI, Cruz Roja, etcétera, y ellos no tienen constancia que la discapacidad sea un requisito excluyente. Necesitan, como todos los demás, informes médicos favorables, de que pueden hacerse cargo de esa situación. Pero no, cualquier tipo de, la discapacidad no es excluyente. Que muchas veces sí que existe ese perjuicio. Bueno, es que si tengo discapacidad ya no puedo adoptar porque ya no me quieren. No. Y en el programa de acogimiento familiar que lleva Cruz Roja, que no es adopción, es como un estilo, una forma de vivir la crianza, pero no es adopción. En ese caso tampoco. Ellos piden un informe médico, si el informe médico es favorable, no miran que tenga discapacidad o que no la tenga. Cada comunidad autónoma tiene sus propias reglas y documentación requeridas que pueden sufrir algunas variantes, porque estas competencias las llevan las comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma pone sus requisitos. ¿Cómo se hace? Bueno, he hecho un poquito un paso a paso. Como hemos dicho antes, sufre variantes. Acudir al Servicio de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma y solicitar el certificado de idoneidad. La tramitación de adopción en España debe iniciarse por las propias personas interesadas de forma presencial. No valen poderes, tienen que ser las personas allí físicamente de manera presencial.
Estudio de perfiles, una serie de entrevistas y visitas domiciliarias en donde la persona supervisora destinada a la tarea podrá observar el estado de la vivienda en la que el niño vivirá. Lo que hablábamos del certificado de idoneidad tiene varios pasos. Obviamente, se intenta que los adoptados y las adoptadas vayan a un hogar donde puedan desarrollarse y sentirse queridos y aceptados. Hay padres, madres de todo tipo en todas partes. Y a los trabajadores sociales somos humanos y también cometemos errores. Pero, en principio, se intenta hacer un estudio concienzudo donde tú ves que estás seguro de que esas personas tienen la intención de adoptar, saben lo que es. También en el programa de acogimiento familiar estaba hablando con las compañeras que mucha gente no es apta porque no saben lo que es. Creen que es como adoptar, acoger, y no. Entonces, no están preparadas para decir adiós. Pues hay mucha gente que cree estar preparada, pero no lo está. Entonces, hay que saber y ver también las relaciones sociales y todo, porque eso es una forma también que tenemos de proteger tanto a los padres como a los hijos. Hacer un curso en el punto 3. Hacer un curso de entrenamiento en las habilidades que tendrás que desarrollar como padre, madre adoptive. Este es un curso que da en cada comunidad autónoma una asociación. Y lo primero que te dicen o lo que te intentan transmitir es que la adopción, el sistema de adopción, es un recurso para buscarle a los niños y niñas una familia, un hogar. No para que los padres, madres que no pueden tener hijos biológicos puedan tenerlos. No es para eso. Allí priman los menores. Y que creamos que ellos pueden estar bien y que se pueden desarrollar bien en esa familia. Paso 4, si se concede la idoneidad, después de terminar este proceso, se introducen como madre-padre en una lista de selección. Cuando haces la solicitud, tú pones una serie de requisitos como padre-madre. Pues la edad, hay varios. Y obviamente, como veremos más adelante, cuanto más acotes esas opciones, menos personas van a aparecer, menos niños y niñas van a aparecer en el sistema de adopción con esas características. Entonces, bueno, más adelante. Quinto, acogimiento familiar preadoptivo, que consiste en que el menor o la menor pasa a vivir un breve lapso de tiempo en la casa de su futuro padre o madre adoptivo. Si todo transcurre sin inconvenientes, paso 6, la entidad pública correspondiente propone la adopción, que más tarde debe ser aprobada en el juzgado. El final del trámite consiste en la inscripción de la adopción de niño o niña en el registro civil. Y en ese momento ya son sus padres y madres. A ver, mitos sobre la adopción. Aquí he puesto unos poquitos, pero vamos a hablar un poquito más de este tema. Se tarda mucho y es muy caro. Esto lo hemos oído, ¿no? ¿Qué opinamos? Yo siempre he escuchado que se tarda mucho. Lo de caro, ¿no? Caro, sobre todo se refieren a las adopciones internacionales. Porque hay lugares donde existe corrupción. Bueno, en todas partes existe, pero hay lugares donde es muy evidente la corrupción y si no pones un dinero por delante no te puedes llevar al niño. Entonces, claro, hay gente que va sin los conocimientos necesarios y se encuentran con esos problemas. Te voy a hacer una pregunta, que me he quedado con la delante. Dices que hay un periodo de adaptación del menor con los padres. Uh-huh. El menor de cualquier edad, ¿no? Sí. Porque si es bebé... Si es bebé... con 7, 8 años, 10 años... Con bebé también hay. Sí, pero verdad que no puedes preguntarle al bebé ¿te gusta o no te gusta? No le preguntan. No, pero al niño o niña tampoco le hacemos una pregunta tan directa. O sea, se hacen unas visitas domiciliarias por parte de servicios sociales en los que tú ves... ¿Cómo va la relación?
Claro, ¿cómo se desenvuelven? Pues muchas son sin avisar. Si tú llegas allí y el bebé está sin cambiar, Sí. no, los padres están, bueno, seguro que todos pasan por esa fase. Están un poquito desquiciados, no se adaptan a esa nueva situación, se le ofrecen medios y ayuda para que se adapten. Pero si no se adaptan, esa adopción no se puede llevar a cabo, porque no están preparados para hacer para esa parte. Claro que yo estaba pensando, bueno, si tú, oye, que voy a verte. Fantástico, todo limpio. No, pero no te avisa. Claro, es que es un concepto, yo decía... Algunas si no hay un visitas grito, se no avisan hay- y otras no, mira, pero los son pelos todos. como yo, en una familia. Ya. En servicios sociales hacemos, yo trabajo en el servicio de ayuda en el hogar y en cualquier otra parte de los servicios sociales se hacen visitas domiciliarias. Algunas se avisan y otras no. Para ver cómo está el domicilio y cómo son las circunstancias de esa convivencia. Porque es lo que tú dices. De cara a la galería todos podemos ser muy buenos, muy guapos y muy majos. Pero el día a día a veces nos supera. Bueno, que espera. Y el periodo de adaptación, ¿qué depende? ¿De la comunidad? ¿Del país donde adoptas? Es que yo solo me he centrado en la adopción nacional. Ah. Pero el periodo de adaptación sufre cambios dependiendo de quién lo... Digo porque cuando lo haces internacional y como te lo van a hacer allí, en nuestro caso fueron solo 3 semanas. Digo, 3 semanas creo que tienes paciencia y aguantas. Sí. Digo, es fácil de pasar y que el niño también pase desapercibido, que en 3 semanas no le veas que decaiga o que esté un poco... Sí, a ver, las adopciones internacionales, hay muchos países, como sabemos, que no hay un control real, que no es algo que, como dices tú, 3 semanas no es un periodo de tiempo en el que tú veas cómo se adapta el niño, porque a lo mejor no está inscrito en la escuela, ¿sí? O no está inscrito en una guardería, o no ves cómo se relaciona socialmente, no ves cómo se relaciona con la familia. No digo porque al final son unas vacaciones, quiero Claro. decir que no es la situación en la que va a vivir luego. Y la- apuesta. Bueno, Y la pero rutina. en algunos países es más, ¿eh? O sea, nosotros tenemos una amiga que estuvo 3 meses en República Dominicana. Le exigieron, bueno, estuvo más, pero lo que le exigieron antes de adoptar fueron 3 meses. Sí, También tienes pero que también... tener esa posibilidad de irte 3 meses. Sí, pero También también fuera. es lo que dicen ellos, 3 meses fuera de tu domicilio, o sea, no ves realmente cómo va a ser su No, entorno, está claro. cómo va a ser su vida familiar, social, porque, por ejemplo, en ese caso que yo sí conozco, se fue uno de los Claro, adoptantes los solo. venir. ¿Cómo ves cómo se relaciona con las otras personas, con sus Hombre, abuelos, con sus primos? De hecho, se fueron los dos, ¿eh? Pero el padre tuvo que venirse cuando la cosa se alargaba. Entonces, a ver, cuando estás en tu casa y te sobrepasa la situación porque el niño no deja de llorar, hay que cambiarlo y darle de comer al mismo tiempo, y ahí obviamente es cuando ves cómo te puede afectar eso y cómo lo vas a solucionar y a resolver. Y eso es de los servicios sociales lo que intentamos ver. Porque un día te puede salir mal y 2 también. Pero hay personas que se ve que no, que se ofuscan y que les supera la situación, y hay otras personas que les salga bien o les salga mal, tienen la intención de mejorar y la intención de que eso vaya adelante. Y lo que decía también, las relaciones sociales con el resto de la familia y con el resto del entorno, es muy importante verlos también y valorarlos. Por eso en las adopciones internacionales no me he centrado, porque en cada país y hay algunos que prácticamente te los mandan por correo, o sea, no es... yo hablo de las adopciones nacionales. Habría que hacer un estudio de cada país y tendríamos un montón de variantes diferentes, Cada vez es situaciones un mundo. diferentes. Es más, en cada país, incluso en Colombia, por ejemplo, según con qué asociación ibas, te van críos, lo que tú dices, en diferencia de edad, no sé qué, pero sí que hemos visto, yo vimos en Colombia, padres y madres que eran estadounidenses y franceses, que tenían más de 40 años fijo, sí o sí, ¿No eran canadienses? o canadienses, Pagando. pagando dinero y eran bebés.
Y eran bebés, pero todos tenían un estatus alto. No valían los mismos. Y no hacían la adopción a través del sistema de adopción colombiano, sino a través de presidencia. Sí. Entonces, pero sí que veías críos que eran o sea, los recién nacidos con familias que, pues eso, 45 o 50 años que tenían y... Pero hablábamos un poquito antes de la corrupción. Sí, pero... Entonces, nosotros aquí se intenta desde los servicios sociales poner muchas barreras a eso. Tenemos que pasar por un montón de burocracia, es la verdad, pero también nos salvaguarda que haya una cierta igualdad de oportunidades. Porque a una persona la puedes comprar y a dos también, pero a lo mejor a 15 ya te cuesta más. Entonces, al hacer tantos pasos, nos aseguramos de que por lo menos una persona diga, uy, a lo mejor esto no está bien. Y frene esas cosas. Ahí al hacerlo, además se ve que se hace por detrás, se hace más directo, es para saltarse las normas. Y eso después a veces no sale bien. Porque los niños y las niñas todo eso lo perciben. No, es que esos tienen su chacha, que es la que Entonces, lo va a criar. Después decimos, es que los niños adoptados salen con problemas. Bueno, los que no son adoptados también salen con problemas porque a lo mejor absorbemos todo como esponjas y a lo mejor había algún comportamiento que no debían absorber. Claro, entonces, bueno, seguimos porque ese sí que está. Yo lo que lo de Setarda hace 18 años, el nacional estaba en 10 años, es decir, una lista de espera de 10 años. ¿Eso se ha reducido? Sí. Se ha reducido, sobre todo como hablábamos antes. ¿No? Sí, a ver, ahora... Más menores. Hay menores y en los centros y no solo por eso. También porque el sistema funciona mejor, es más rápido y también, bueno, las nuevas tecnologías nos ayudan mucho porque los certificados, estos que hablábamos antes, médicos, penales, etcétera, antes a lo mejor te podías tardar meses en conseguirlos y ahora es un botón. Entonces, claro, todo se ha reducido y también es, como quería comentar también, una cuestión de decisión de los padres, de lo que solicitan y lo que no, que también había comentado un poquito antes. A ver, la adopción es para quien no puede tener hijos biológicos. Esto también se dice y se comenta, y como hablábamos antes de las asociaciones, que hacen hincapié en que no es para las personas que no pueden tener hijos biológicos que decidan tener hijos. No, es para los niños y niñas que necesitan una reubicación familiar por cuestiones familiares, que tengan esa opción. Es un recurso para los niños y niñas. Los padres son muy importantes, pero vamos a darle la importancia que tiene al hecho de que hay unos niños y niñas que no tienen relaciones familiares estables, que esos vínculos se han cortado porque si no estarían en el programa de acogimiento familiar. Entonces, esas personas necesitan o quieren o en nuestro sistema creemos que necesitan tener una familia del tipo que sea. Antes sí se hacía mucho hincapié en el tipo de familia. Familia monoparental, familia tradicional, familia... Ahora mismo el tipo de familia, hay buenos y malos en todas partes. Pero lo importante es el tipo de persona, más bien. Una persona que sepa a lo que va y por qué llega hasta ahí. La adopción, sobre todo. No sé si me explico, me estoy poniendo... Muy bien. Me estoy poniendo un poquito profunda. A ver, los adoptados vienen con muchos problemas y traumas. Y ya, si aparece la familia, la adopción. Sí. ¿Qué opinamos sobre eso? Venga, va, un poquito de feedback. Yo eso es de lo que más he oído. Lo que más he oído decir es eso. Que todos vienen con su mochilita. Sí. La mochila. Y yo conozco gente que no se ha atrevido a adoptar por eso. O
sea, por ese miedo a que el hijo venga con traumas, con problemas. A ver, es lo que hablábamos antes, depende del rango de edad. Porque a lo mejor con 2 meses no les ha dado tiempo a tener traumas. Pero con 15 a lo mejor tienen traumas también los que han vivido en una familia tradicional del siglo XIX. No, nadie está a salvo de los traumas y de los problemas. Entonces, sí, algunas personas pueden reaccionar, algunos adultos pueden reaccionar raro o mal a la adopción. Pero yo creo que también eso es un constructo social. Si, por ejemplo, como he puesto aquí en este punto, es mejor no decir que es adoptado a nadie si no se nota. Si no se nota que es adoptado, si no es de otro color de piel, o que ya entramos un poquito en el racismo, o si no es muy diferente, es mejor que nadie lo sepa, que parezca nuestro hijo. Primero, es nuestro hijo. Segundo, esa persona es adoptada. Es una circunstancia como otra cualquiera. Vamos a hablarlo, porque a lo mejor los traumas se los vas a crear tú. Por ocultarlo. Y no los tienes en la mochila todavía. Entonces, yo creo que es lo que decía antes del tipo de persona que seas, no del tipo de familia, de la forma en la que afrontes las cosas, los problemas y los traumas, eso influye mucho. Entonces, al niño se le debe de decir que es adoptado. Eso Desde es siempre. de cada persona. Pero es lo que mejor. crea, sí, ahora mismo se apuesta por que haya más transparencia. Cuando tú creas que estás preparado como padre-madre y que tu hijo o hija está preparado, porque a lo mejor los padres y madres tardan un poquito en estar preparados. Todo el mundo tenemos nuestros tiempos. Es conveniente tener una conversación. Porque no sabemos lo que ha oído sobre la adopción. Porque a veces es más lo que se oye fuera que lo que, si te lo explican lo que es, dices, bueno, pues no es para tanto. Pero si te guías por lo que oyes, no, es que en realidad no son tus padres. Tus padres son otras personas que no se sabe dónde están. O cosas así. Ese tipo de comentarios en mi época se hacían a las personas adoptadas. A ti te adoptaron porque tus padres no te querían. Eso se sigue diciendo. Eso se Y sigue los diciendo. críos siguen utilizándolo. ¿Cómo? Pero sin adoptantes. Quiero decir que entre ellos se insultan los chavales sí. diciendo tú eres adoptado. Se utiliza sí. ese insulto. Y eso los niños lo cogen de algún lado. Exactamente. Porque crearlo no lo crean. Pero hay las primeras parejas adoptantes, yo por ejemplo, hay hijos de Colombia, pero yo sí sé que si no voy a República Dominicana, el crío va a ser negro, fijo. Pero sé que si me voy a Ucrania, a Rusia, a Rumanía, el crío es blanco. Con lo cual yo no tengo ni por qué decirle que es adoptado, pero yo he ido ya con prejuicios a esa adopción. Sí. Claro. Tú llevas tu mochila y esas cosas de tu mochila, de la famosa mochila, de alguna manera se las estás pasando a la mochila de tu hijo. Y a lo mejor esa persona no las traía. Y eso entre familias que son adoptantes, tú lo oyes. Sí. Y dices, ahora tú has ido a Ucrania porque quieres un crío blanco, rubio y con ojos azules. O sea, directamente. Y que no se note. Y que no Y que se parece. Claro. Eso de que no se note, pues no lo sé. A mí me parece muy raro. Todas estas cosas que hablábamos de los traumas, los problemas, todo esto, existe una figura que a lo mejor nos suena a alguien de algo que se llaman psicólogos y psicólogas. Existen de verdad. Yo he visto algunos. Y hacen un trabajo. Muy bueno. Y si hace falta desde los 2 años, pues se va desde los 2 años. Y a lo mejor no es conveniente mandar al niño solo al psicólogo los martes por la tarde y ir a tomar un café. A lo mejor hay que hacer una terapia familiar. Y ir todos e implicarnos todos. Porque muchas veces cuando el pediatra te manda psicólogo, está intentando de una manera disimulada que tú también vayas, sin decírtelo así directo, para que no sientas ese rechazo. Para que vaya tu hijo y que vayas tú también, que os puede ayudar a toda la familia.
hay muchos problemas y sigue habiendo muchísimos problemas de comunicación en las familias, en todas las familias. Seguimos arrastrando tabúes, seguimos arrastrando muchas cosas. Entonces, si tú ves que un tabú como el de la adopción, que para algunas personas sigue siendo un tabú y un motivo de vergüenza, de yo no soy lo suficientemente bueno o buena para tener un hijo biológico y por eso he tenido que adoptar. Esto también es un estigma, que yo no soy lo bastante mujer para tener un hijo biológico. Es una barbaridad de frase, porque ahí ya hay muchísimas implicaciones sociales de machismo, de discriminación de muchos tipos. Pero no es lo que decimos y estamos hablando sobre este tema todo el rato, de que es un recurso para los niños, es que no son un plan B. No es que los adoptados sean un plan B, como pues he intentado tener hijos, pero como no he podido, pues ya sí eso adopto. Antes era así. Sí. De hecho, a mí me pusieron pegas por yo poder tener hijos, ser joven, con 29 años. Ser joven. La psicóloga de la Diputación de Vizcaya. Me sí, machacaron. pero es lo que hablábamos antes. Así es lo que hablábamos antes de que todos los profesionales tenemos también un sesgo ideológico. Quiero decir, que está muy mal. Mucho, ¿eh? Está muy Y me mal. alegro Y estamos trabajando todos para cambiarlo. Pero te puede tocar a alguien, si lo que una pregunta que me hacíais antes, si te toca un trabajador o trabajadora social en las visitas que piensa que las familias tienen que ser de una determinada manera y la tuya no corresponde, pues sí, igual puede decir que ese niño no se está adaptando. Y estoy tirando piedras contra mi tejado. Pero hay buenos y malos en todas partes, irregulares. No estamos ninguno a salvo de meter la pata. Entonces, la burocracia ayuda mucho, aunque parezca una barbaridad de frase también, a que haya mucha gente por la que pase ese informe y no sea una sola persona que te pueda directamente echar para atrás una solicitud porque no cumples un requisito que a lo mejor no tiene nada que ver con adoptar, sino más bien con un sesgo ideológico. Puede ser, por ejemplo, racismo. Uh-huh. Los trabajadores sociales no están libres, aunque nos parezca una locura, de tener un sesgo racista sin que sean del todo conscientes. Ni homófobo. Ni homófobo, etcétera, etcétera. Yo, perdón, no quiero alargarlo mucho, pero tengo una pregunta sobre el tema de los mitos. A mí me llega por cultura de películas y series, sobre todo estadounidenses, pero que lo llevo viendo toda la vida, el tema de que las personas adoptadas, por mucho que lo hayan sabido desde pequeñitos, que han tenido una comunicación y una transparencia en su familia, llega a cierta edad, en la adolescencia o en la vida adulta, que sienten una necesidad de encontrar sus raíces biológicas. Y eso, en todos los personajes que han sido adoptados, que yo veo, pero mucho, bueno, te voy a poner el ejemplo de This Is Us, pero hay muchos ejemplos de películas y series. Eso siempre está presente. Llega un momento en la vida en la que sienten la necesidad de buscar sus raíces biológicas y eso les genera pues, problemas psicológicos, problemas de identidad, etcétera, etcétera. ¿Eso es mito? ¿Es algo social? ¿O tiene un punto...? Eso da mucho juego y además introduce muchos personajes en las tramas. Claro. Las personas adoptadas se hacen preguntas, sobre todo en la adolescencia, y preguntas muy locas como las personas no adoptadas. Yeah. Y de la adolescencia es muy difícil para todos y para todas. Sí que, obviamente, muchos pueden tirar hacia ahí, pero muchos pueden que no. Y que lo necesiten, a lo mejor en su interior les venga bien tener un conocimiento más amplio de sus raíces, pero por rechazo decidan no hacerlo. Entonces, es importante respetar los tiempos de cada persona, de cada niño o niña adoptado. Vosotros conocéis, por cuestión familiar, pero os lo traslado, Mario, el amigo Mario, que nació en la República Dominicana y vino de bebé, o sea, él no ha conocido y ahora tiene 22 años, no tiene ningún interés en ir, no para conocer, no, en ir a su país de origen.
ningún Porque interés su- lo quiere. Pero en Tu cambio país mi lo ha hermana, que ofrecido. también es adoptada y es de adopción española, y es, o sea, nosotros vivimos en Vigo y ella nació en Pontevedra, en realidad, o sea, en la misma provincia, y desde siempre tiene obsesión con sus padres biológicos. Y es la misma familia de Y hermanos. son hermanos. Dos casos opuestos de pensar en hermanos. Pero es que yo creo que las, Pues las sus padres son los películas y las mismos, series, por como lo decías tú, siempre dicen que es como un imperativo Sí, biológico, yo creo que te está nace de distorsionado. dentro ir a buscar a tu genética. Pero Y eso Eso es es, distorsión. las familias, como había definiciones antes que lo decían, son constructos sociales. Porque los horneros necesitan a su madre durante 3 días y los humanos necesitan a su madre durante 50 años como poco. pues como poco. En cuanto a las series y eso, creo que el problema, o un problema grande, es que lo mismo que nosotros lo veía El Padrino, que decía hay que ver cómo actúan los mafiosos, pero no es así. Los mafiosos copian la película. Claro. Muchos copian las series. Exacto, No es que a es mí su lo que me pensamiento. preocupa es que No yo es su sin eso pensamiento, sino que la serie le sirve para. La serie Eso te da la es idea. te da la idea, es un eso es bombardeo complicado de combatir. constante, Eso siempre es con la misma complicado de idea. combatir. Claro, la cosa es que, como decía antes, no es un imperativo biológico. A nadie los genes le llaman. A mí me No pasa. parece que una inmensa mayoría de nosotros, cuando hemos sido adolescentes, hemos tenido ese tipo de ¿por qué me ha tocado esta familia? Solo que si lo dicen adoptado, ese razón. Es un drama. Exactamente. Digo, pero a Es ver, un drama. coño, Y los padres se echan a llorar y ¡ay! Yo no pedí nacer, crisis de exactamente. identidad. Por eso digo Todos lo tenemos. ¿por qué no me tocó otra familia? Sí. ¿Quién no le ha dicho a su madre? Más Es tu rica, más rica, culpa pero que más esté rica. yo aquí. No tiene nada. Quiero decir que al final lo hacemos más grande porque son adoptados y Y es cuando como lo verbalizan, recibes también. Claro. Ellos lo sueltan como cualquier otra persona, pero como tú lo recibes, y Pero esa recepción de lo mucho que te está doliendo, lo perciben. Y dicen, uy, aquí pasa algo raro. Y Claro. esas, Ha llegado el momento que toda la vida he temido. No, ya, pero sí, eso es lo que dice Lorena. Depende de cómo es la persona. Porque si yo desde el principio a mi hija le he dejado claro que es adoptada, le he estado enseñando cosas de su país desde el primer día, ¿eh? Esto, lo otro. lo asumen Digo, como natural. El día que me diga que quiere ir, incluso yo le he dicho, pues cuando tengas ya X años, si quieres podemos ir a conocer Colombia y tal y cual. Al principio decía que quería no conocer a sus padres, sino volver a visitar a su abuelo, que no tenemos ni idea quién era la abuela, pero tiene una imagen de una persona mayor. Sí. Vale, pues cuando se ha hecho adulta, no tiene ningún interés. Es decir, que Claro, eso. depende de ti. Y Eso que es un se te proceso. va, pues se te va de casa con 18 porque no sé qué, lo mismo se te va el biológico. Que Esto es el último punto que a mí me lo han dicho y cuando yo he manifestado mi intención, lo he hecho muchas veces, aquí como me conocéis mucho, os lo cuento, de que yo si alguna vez tengo la experiencia de ser madre, pues me gustaría de manera biológica y adoptiva, porque ya que hay varias opciones, ¿por qué no? Pero no porque pueda o no pueda, porque sino como intentarlo de todas las opciones que hay y ya veremos. Y claro, a mí me han dicho, no te van a querer igual. Y otra frase de Modedora, ten cuidado, que eso es hipotecarte la vida. Sí. Tener hijos. Ya, Tener hijos es hipotecarte la vida. Los tengas ten cuidado. Y si no los tienes también. ya firmó una hipoteca. No te van a querer igual. Hay parricidios de gente que ha nacido biológicamente. Yo igual como esos me apetece que no me quieran, la verdad. Pero eso es un estigma, no te van a querer igual, porque la sangre tira. No sé, a mí la sangre no me tira nada. yo no la noto. Yo sé que la tengo, pero yo no la noto. Y los genes tampoco, nunca me han hecho hacer algo, claro.
No he ido por la calle y he dicho, oh, mis genes van hacia allí. No. Entonces, no pasa nada. Entonces, Lorena, que eso tiene un debate. a mí no me ha pasado. Uy, a mí, pues a mí. Hay mucha gente que dice, es que si reconocerte tus rasgos en los de tu familia te ayuda. No es reconocer. Puede que sí o puede que no. Reconocer. Eso Es depende algo que mucho tú de la no persona. controlas. Es inconsciente. Pero también es mucho de lo que decíamos antes, de lo que nos transmite la sociedad a través de series, pelis, el colegio. Es inconsciente. Sí, es inconsciente. Pero los niños cuando nacen, no sé si hay muchos estudios, pero igual no tienen todos esos sesgos ideológicos. Igual se van metiendo ahí por cómo hacemos las cosas en sociedad. Y los hijos adoptivos se parecen a sus padres. Sí, muchas veces, por ejemplo... Sí. A ellos se parecen a mí, me dicen. Y es por la forma de hablar. Es que esta pareja que nosotros conocemos, la gente se cree que la española es biológica, porque es que además se parece a su madre muchísimo. Pero el niño negro se parece a su padre, le parece mentira porque el padre no tiene ni una pizca de... Pero se parece en la postura, en la forma de hablar, porque pasa mucho hasta la forma de ser se parece al padre. En los gestos, en las formas, en las expresiones. En el color. Veas blanca. Blanca. Y allí entonces era negra. Y así, ¿en qué cojones se parece una a otra? Pues se eso en la forma de ser. En la forma En de la ser. bordería. La bordería. Ya sabes, mira, buscar el rebelde 8 porque te parece a ti. Pues eso, ya Cuando yo escribía allí, me sorprendió mucho la vida, el trato. ¿A que sí? Porque yo también doy ese salto, ¿verdad? ¿Sabes? Que los dueños de las mascotas se parecen a sus mascotas. Exactamente. Los perros se parecen a sus dueños. O muchos dueños se parecen a sus perros. Eso es genético. Epigenético. A ver, que igual me estoy excediendo de la hora, pero hay una... No te preocupes. El ponente siguiente me lo permite, ¿no? Tenemos... ¿Hago algo? ¿Qué ha pasado? Es la última. No, ya no le dejas seguir. Nada. En Twitter esta persona, que es un chico que adoptó... Ay, qué divertido. Sí. Un vuelco. Son una pareja homosexual de Castilla-León. Y tenían todos estos prejuicios en la cabeza, todas estas cosas que les dijeron, de no te van a querer igual, es muy difícil, eso se tarda muchísimo tiempo, cuando te lo concedan ya eres mayor, ya no te apetece, porque esa es otra cosa también, que si tienes los hijos mayores te cansas más y ya no te apetece. Habrá gente que sí, habrá gente que no, como para todo. Entonces, llevo 2 semanas siendo padre adoptivo de trillizas y como mi vida ha dado un vuelco tan brutal y agotador como maravilloso, no me resisto a contaros varias cositas en un hilo, porque adoptar tiene tela de la buena. Mi marido y yo iniciamos el proceso de adopción autonómico, no internacional, hace 15 meses. 15 meses, es muy poco. Y eso nos ha permitido sacar algunas conclusiones y romper con algunos mitos y miedos que teníamos al principio. Mito 1. El proceso dura muchos años. Pues depende mucho del tipo de ofrecimiento de adopción que se haga, que es lo que venimos diciendo. Es decir, de las características y supuestos que no te importaría que tuviera tu descendencia, que haces constar en iniciar el proceso. Yo creo que esto también es muy personal como todo, pero también es social. Es decir, mucha gente tiene miedo a la discapacidad y ponen eso como barrera. Mucha gente tiene miedo a las diferencias y ponen muchas barreras. A que sean pues, más mayores o adolescentes y vengan con muchos problemas, a que venga la familia y se los lleve, a todas esas cosas. Si viene la familia y se los lleva, llaman a la policía que es secuestro. No es una cosa de que se pueda hacer, no se puede. Entonces, de las características...
nosotros teníamos claro que no queríamos solo una criatura, así que desde el principio dijimos que estábamos dispuestos a adoptar 2 o 3. Eso amplía el rango de edad, hay vida más allá de los bebés, o aceptar que tengan enfermedades y dolencias crónicas perfectamente llevaderas en los casos actuales, VIH, diabetes, hepatitis, discapacidades leves, acelera un montón el proceso. Yo creo que cuando tú tienes un hijo biológico, de momento, no decides. Tienes un hijo biológico y cuando nace, tiene las características que tiene. Entonces, a lo mejor que nace va a ser perfecto. Y pueden ser trillizos, pueden ser gemelos. Sí, pueden tener discapacidad o no, y pueden ser personas muy difíciles en la adolescencia, pero tú hasta los 15 años no lo vas a saber. Entonces, claro, no lo... no es... depende mucho del concepto que tengas tú de la maternidad y de los hijos. De que venga lo que venga, si que venga lo que venga es biológico, adoptivo o lo que sea. Y como hijo adoptivo, si tú pones unos límites, unos sesgos, pues igual estás eligiendo un poco a la carta. No lo sé. Eso cada uno que coja sus propias conclusiones. Y con los hijos biológicos muchas veces se hace menos, o se piensa menos, o se tiene menos miedo. Porque como son tuyos son todos. Son hijos tuyos. Da igual, adoptivo, biológico, son tus hijos. No hay una manera en la que sean medio hijos. No. Entonces, por no hablar de todos los niños que tienen derecho a una familia que les quiera, aunque no sean rubios, de ojos azules, con un cociente intelectual de 130 y virtuosos del violonchelo desde la cuna. A fin de cuentas, cuando alguien se lanza a adoptar, debe tener muy presente que es una medida de protección a la infancia, no de un mecanismo para satisfacer sus ganas personales de tener descendencia. Esto también lo hemos hablado, porque sí que se piensa mucho. Y ese sesgo está muy presente. Es para que los padres que no pueden tener hijos puedan. No, este recurso no es para eso. Yo no conozco que exista ese recurso, pero este recurso es para buscarles a los niños una familia. Los padres que tomen la decisión de cuál es su modelo de familia porque son adultos y de qué modelo de familia quieren buscar y quieren crear. Pero los niños y las niñas no son adultos. Entonces tenemos la responsabilidad de buscárselo nosotros como sociedad. Es obvio que las tenemos, pero no son el eje en torno al que gira el asunto, ni mucho menos. Mito 2. Hay que pagar mucho dinero. En el caso de las adopciones autonómicas, en Castilla y León, el importe es igual a 0 euros con 0 céntimos. Mito 3. Las familias homoparentales lo tienen más difícil. En nuestro caso, no nos hemos visto discriminados ni tratados de forma diferente en ningún momento. Si acaso, hemos echado en falta formación específica sobre homoparentalidad en el curso obligatorio que hay que hacer. Es cierto, faltan cosas todavía por mejorar, pero estamos en ello. Y también hemos percibido un binarismo heteronormativo bastante reciente en todos los impresos que hemos tenido que rellenar durante estos meses. Por ejemplo, siempre piden el nombre del padre y de la madre, lo que visibiliza a un único tipo de familia. Aparte de eso, cero recelos. Mito 4. El proceso es tedioso y duro. Nada más lejos de la realidad. Igual es que hemos tenido suerte, pero el trato ha sido exquisito y profesional en todo momento, tanto en la formación recibida como en la gestión burocrática, como en la fase de evaluación psicosocial. Obviamente hay momentos de nervios y incertidumbre porque no dejas de sentir que en cierto modo estás haciendo el examen más duro de tu vida, pero no nos hemos sentido violentados ni escrutados. Pasar de estar un día comiendo jumpers en tu sofá viendo Netflix, a ver, 48 horas después, cambiar pañales y preparar biberones por certificado ha sido una pirueta vital bastante fuerte. Sin la gente que nos quiere no habríamos podido hacerla, la verdad. Se mina mucho también el apoyo social y familiar. La existencia de una red de contactos y familiares tupida es algo en lo que se incidió mucho durante el proceso y ahora entendemos por qué. Gracias a nuestro entorno hemos podido hacernos en un tiempo récord con toda la logística necesaria para empezar a criar a nuestras hijas.
Ha sido muy emocionante vernos tan arropados en nuestros primeros días como familia numerosa, la verdad. Y el arrope también ha venido de la sanidad pública, que han resultado indispensables para el bienestar de las niñas. Sé que llevo con mis niñas muy pocos días, que vendrán momentos duros y que mi vida ha cambiado de una manera radical. Todavía es muy pronto para poder hacerme a la idea de la revolución que se me viene, pero hay algo que tengo más claro que nunca y en lo que me reafirmo. Como hombre cis y gay, la adopción me parece la opción más idónea para ser padre, por ética, por sostenibilidad y responsabilidad con el mundo en que vivo. Obviamente esto último es su opinión personal, bueno, todo el hilo es su opinión personal, es su experiencia, y esto último es cómo esta persona entiende la paternidad o la maternidad. En otras entrevistas y en otros hilos, lo que vienen diciendo es que muchas veces se plantearon la adopción internacional y también la gestación subrogada. Pero por ética decidieron descartarlo, la gestación subrogada. Por eso aquí al final hace esta reflexión. Entonces, ¿alguien quiere comentar algo sobre esta experiencia o sobre otras? Me da la sensación de que si a los padres biológicos los hicieron desde ilegalidad igual, nadie estaría capacitado para pedir hijos. Sí, eso está. Hiciéramos examen. Yo cuando... adoptivos, los padres biológicos. Para casarte ya haces un cursillo, para ser padre no haces ninguno. Yo cuando tuve el machaque de la psicóloga, que fue ¿por qué le estás quitando a otros padres que no pueden tener? Encima ella me decía así, ¿verdad? Y me dijo después de 4 horas intensas, ¿a qué le tienes miedo? Le dije, a que tú decidas si puedo ser madre. ¿Y cómo? Porque si yo puedo ser madre, el hijo a nadie le ponen pegas, porque luego a quien se analizaba era al poder tener biológicamente. Sí, se sigue dando pero eso ya te digo, prioridad hace social, 18 es años. decir, Con lo que has contado, ha dado un vuelco. Sí. Que entonces yo hubiera sido la primera en la lista. Digo, en lugar de que me dejaron la última en la lista. Pero si llegamos a decir, no podemos tener hijos, Es más, solo 3 horas de yo charla. pedí 2. Yo dije que quería 2. Porque para mí, ya si traes 2, entre ellos también tienen un pequeño apoyo. Me parecía que iba a ser más sencillo para todos. Un poco darles... Y también existen Y me rechazaron familias... por ser joven, por tener 29 años. Me dijo, 1 y luego pruebas con 1 y luego ya ves. Así me dijeron, pruebas con 1 y luego si eso ya te pagas haciendo gemelos. Claro, luego en la segunda ya... No te preocupes que te damos garantía y en 15 meses lo puedes devolver si te sale con la chapa desconchada o algo. Eso son cosas, barbaridades, que se decían antes. Espero que ahora no se haga. Por lo menos ha mejorado. Es una pena que no se estudie igual a los padres biológicos para comportamiento, aunque afortunadamente ya se hace en muchos sitios y cada vez se hace más, pero es cierto que focalizas mucho. Y los servicios sociales, en cada señal de alarma, ahora acuden muchísimo más rápido a las señales de alarma de familias biológicas. Se da por hecho de que ahí no, y ahí hay exactamente igual, estoy totalmente de acuerdo. Lo que decía antes es pura ciencia genética que no tiene nada que ver con, evidentemente, con los pensamientos. Y respecto a ese último comentario de Miguel, déjame un segundito, de la adopción me parece la opción más idónea para ser padre, cis y gay. Estoy metido de lleno en un proyecto de criopreservación. Perdona, habla un poquito más alto. Que estoy metido de lleno en un proyecto de criopreservación seminal en chicas trans antes de que empiecen a bloquear la hormona femenina. Y me resulta un poco el comentario de ese chico que la adopción le parece la opción más idónea cuando estoy metido en ese proyecto porque evidentemente su orientación sexual son chicas trans, puede ser homo, hetero, bi, lo que sea, es igual, pero bueno, en principio
Pero la opción, es nacido chico que se mira de perro y ve a la mujer. la opción de tener hijos biológicos en la medida de las posibilidades de cada uno, porque en realidad tú hasta que no te pones a tener hijos no tienes ni idea, la mayoría de la gente, si puedes o no puedes. Y estas personas tienen que tener esa opción. O sea, son personas. Claro. Deben tener esa opción. Esto se la estamos dando, pero sin embargo aquí dice que le parece la opción más idónea, es una opinión personal, claro. Sí. ¿No? Pero a lo mejor esta persona, si hubiese sido trans, hubiese elegido tener hijos adoptivos y biológicos. ¿Por qué no? O a lo mejor es que directamente desconoce tipo de cosas como las que tú haces, que la verdad que yo no me... Para ellos, a lo mejor solo la gestación subrogada, que para ellos presenta un problema ético, es la única manera que ellos tenían de tener hijos biológicos. Yo creo que en este caso, aunque lo dice de forma genérica, pero como es un tema de debate del que se está hablando muchísimo últimamente, y mucho en Twitter, que es donde está haciendo ello precisamente, creo que está poniendo el foco en decir que la adopción le parece más ética y más sostenible que la gestación subrogada, que es generalmente lo que se da como opción primordial, sobre todo muy común en parejas cis y gay, que es el caso de... Y hay muchos casos en las revistas de famosos, etcétera, que han elegido tener por gestación subrogada hijos e hijas, y a lo mejor es lo que hablábamos antes de las películas. Es un poco peligroso que vayamos por ese camino de impeler a la gente a hacer cosas para las que a lo mejor no están preparados. No siempre es la mejor opción lo más popular. Cada uno tiene que mirar dentro de su persona lo que le va mejor para sí mismo. Que a lo mejor es lo convencional y lo tradicional, pero a lo mejor no. Entonces, cuantas más opciones tengamos, mejor para todos y para todas. Lo de hablar sobre la adopción en este encuentro médico también iba a ser después de la charla que va a dar el doctor Lobato sobre muchas cosas y algún que otro apunte, porque no hay una sola forma correcta de hacer las cosas, en nada. Y ver todo el abanico abierto te ayuda a saber que, aunque hoy no vayas a tomar una decisión y hasta dentro de 20 años tampoco, tienes la tranquilidad de saber que tienes muchas opciones. Y para eso se hacen los encuentros médicos, para tener tranquilidad, a través de la información, claro. Y decir, me preocupa esto. Y compartirlo con personas que a lo mejor sí pueden ayudarte o simplemente te dicen, a mí también, y ya no te sientes tan solo o tan sola. Y eso es básicamente el objetivo de esta charla y espero que os haya gustado. Aquí venía un pequeño coloquio, pero como lo hemos hecho durante la charla, ya está. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, o surgen dudas y preguntas durante la otra charla, que tenemos intención de que sea complementaria, pues que la mía fuese complementaria a la suya, pero como ha tenido que ser antes, pues eso, si os surge alguna duda, alguna pregunta, aquí estamos. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Y ahora